Hola, buenas noches a todos, buenas tardes para vosotros. Eh, en principio, primero que quiero hacer es agradecer a Solamoín y en especial a su presidente y gran amigo, el doctor Daniel Strauss, por haberme invitado a participar en este congreso. Y bueno, y para mí deciros que es un placer y un honor participar aquí y sobre todo poder compartir con todos los compañeros de Latinoamérica la pasión por la medicina manual, a la que yo llegué ya desde el año 91. Bueno, y ahora ya para no demorarnos más, porque creo que vamos un poco atrasados, voy a empezar mi presentación, que como ha dicho el doctor Strauss, es la exploración del raquis en medicina ortopédica y manual. Lo primero que vamos a ver es algunos conceptos que son básicos en medicina manual y que muchos de vosotros ya los conoceréis y que nos van a servir para poder comprender el porqué de esta exploración. El primer concepto que vamos a ver es el concepto de trastorno intervertebral menor, el TIM, DIM o DDIM, desarreglo intervertebral menor o desarreglo doloroso intervertebral menor, que es un concepto que introdujo el doctor Robert Meñe en los años 60, y la definición del doctor Robert Meñe es una una disfunción vertebral segmentaria, dolorosa, benigna, de naturaleza mecánica y que se automantiene por vía refleja y generalmente reversible. Por tanto, el DIM es un trastorno funcional, no es una lesión anatómica. El sufrimiento se localiza en un segmento móvil. Y los más afectados suelen ser las charnelas, porque son los que tienen mayor sobrecarga mecánica. El diagnóstico del DIM es clínico y se descubre fundamentalmente por maniobras palpatorias, el examen segmentario que luego veremos. Y esta es la causa más frecuente de dolor vertebral. La imagen radiológica del DIM normalmente es negativa o es muy anodina. Podemos encontrar alguna protusión, alguna discopatía degenerativa, alguna hernia discal, que como todos sabemos son muy frecuentes a partir de una cierta edad, pero cuando nosotros exploramos al paciente vemos que ese no es el origen de su dolor. Por eso muchas veces a algunos pacientes que vienen a nuestra consulta, a los que se les descubrió una hernia en una resonancia y lo han operado de la hernia, siguen teniendo el mismo dolor, porque realmente es un diagnóstico radiológico, pero no correspondía con el dolor que tenía el paciente. Y esto es una entidad que está reconocida por la comunidad internacional. En el ICD-11, en la última versión en el 2018, y en el CIE-11, la versión en español, se recoge como disfunción somática segmentaria. Y ahora vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas de un sufrimiento vertebral, de un segmento vertebral. Cuando hay un sufrimiento en un segmento vertebral, esto nos da una serie de manifestaciones, unas locales y otras a distancia. Las manifestaciones locales son el dolor, que lo veremos con la exploración segmentaria, y la limitación de movilidad. Y a distancia nos dará el síndrome cerebrotenoperiostemiálgico. El síndrome cerebrotenoperiostemiálgico, según la definición del doctor Robert Meñe, son un conjunto de modificaciones palpables en la textura y la sensibilidad de los tejidos cutáneos. Hay una celulalgia en los cordones musculares y tenoperiósticos que se producen cuando hay un sufrimiento de un segmento vertebral. Son constantes para cada segmento, se objetivan con la palpación y normalmente son reversibles cuando desaparece el sufrimiento vertebral. Y el que sean constantes no significa que tengan que aparecer siempre, sino que cada segmento vertebral lo da en un determinado sitio. Y estas serían las manifestaciones clínicas del DIM. Las manifestaciones clínicas del DIM normalmente son homolaterales. En la mayoría de los casos son homolaterales. Y si tenemos manifestaciones bilaterales, tenemos que sospechar que puede que no sea un DIM, que haya una lesión estructural, anatómica, otro tipo de patología tumoral, infecciosa, inflamatoria. Normalmente un DIM, las manifestaciones son homolaterales. No obstante, si en el segmento vertebral hay un daño mayor, un daño anatómico, estructural, o hay un sufrimiento radicular, podemos encontrar ya un dolor de tipo radicular, o incluso si el daño es mayor, signos de déficit neurológico. Esto ya no formaría parte del DIM. Aquí en este dibujo vemos la diferencia entre un dolor radicular de L5 y de un DIM de L5. El dolor radicular de L5 es la típica ciática que se irradia desde la zona lumbar por toda la pierna, por el glúteo, por la parte posterior externa del muslo, por la cara externa de la pierna, por detrás del maléolo peroneo y por el dorso del pie hasta el primer dedo. Es un dolor irradiado por toda la pierna y que si le damos un láser sería positivo. Y el DIM de L5 lo que nos daría sería unas contracturas
a nivel del glúteo menor, del glúteo medio, principalmente, en la zona peronea, una celulalgia en la cara externa de la pierna y un dolor en el trocante mayor a punta de dedo, que sería el dolor tenoperióstico, con lo cual serían unos signos clínicos que estarían separados entre sí, no sería un dolor irradiado, sería un dolor continuo. Ahora vemos una parte fundamental de la medicina manual, que es el diagnóstico. Según palabras del doctor Berlinson, y esta frase suya, en medicina manual lo primero es el diagnóstico, después el diagnóstico y ya al final de todo el diagnóstico. Y esto lo que nos hace pensar es que no somos terapeutas, ante todo somos médicos y es fundamental hacer un buen diagnóstico. Y dicho esto, el diagnóstico en medicina manual es un diagnóstico clínico. Se basa fundamentalmente en la anamnesis y en una exploración física en la que valoraremos la estática, la movilidad, una exploración segmentaria, estas dos serían fundamentales, y una exploración neurológica y un examen somático general. Las pruebas complementarias serían secundarias, servirían fundamentalmente para descartar otro tipo de patologías, pero no serían fundamentales en la medicina manual. En la medicina manual el diagnóstico es clínico. Lo primero que valoraríamos sería la estática de la columna vertebral. Para eso lo haríamos colocando al paciente de frente, lo pondríamos de espalda a él y veríamos la referencia anatómica y siguiendo la referencia anatómica valoraríamos de frente, en el plano frontal, las actitudes escolióticas, la escoliosis, las actitudes antiálgicas y también en el plano sagital, donde valoraríamos las simetrías que hubiese o las alteraciones en las curvas fisiológicas, tanto lordosis como cifosis fisiológica del recto lumbar, además de las actitudes y las alteraciones posturales que se pudieran ver en el plano sagital. Luego pasaríamos a una parte que es fundamental, como hemos dicho, que es la exploración de la movilidad vertebral. La movilidad vertebral nos va a servir para seleccionar la técnica de la manipulación. En medicina manual, en la manipulación vertebral, tenemos que utilizar siempre la regla del no dolor y del movimiento contrario del doctor Robert May. Y la movilidad puede estar alterada en términos de dolor o de amplitud, y la tenemos que explorar en los 6 sentidos. Para ello utilizaremos el clásico esquema de la estrella del doctor Robert Meñe y Belsar, donde haríamos un eje de abscisa y uno de ordenada y 2 bisectrices. Arriba pondríamos la flexión, abajo la extensión, la rotación derecha, la rotación izquierda y la lateralización derecha y la lateralización izquierda. Pondríamos una raya si fuese una limitación del movimiento sin dolor, una cruz cuando hubiese una limitación dolorosa, un circulito cuando hubiese un paso doloroso. Pondríamos una cruz, 2 cruces o 3 cruces en función de la intensidad del dolor y las pondríamos más cerca del centro, más alejadas del centro, en función de que estuviese al principio o al final del movimiento. En la columna cervical tenemos que saber que debemos de explorar la movilidad tanto global como la segmentaria, nivel a nivel, que ahí sí podemos explorarla nivel a nivel. Como sabemos, la lateralización es monosegmentaria, con lo cual es más precisa para determinar el nivel. Mientras que la rotación es polisegmentaria. Cuando hacemos una rotación, intervienen varios segmentos vertebrales, con lo cual no nos va a servir para determinar con precisión el nivel. Ahora pasamos a otra parte fundamental de la exploración, que es la exploración segmentaria. La exploración segmentaria lo que sirve es para localizar el lugar exacto donde asienta la lesión vertebral, o sea, cuáles son el nivel o los niveles responsables de los síntomas. Y con la exploración segmentaria lo que buscamos son las manifestaciones clínicas, tanto locales como a distancia del DIN. Se basa fundamentalmente en maniobras palpatorias. La palpación, la presión, fricción y el pinzado rodado. La exploración segmentaria fue perfectamente sistematizada por el doctor Robert Meñe y para buscar los signos locales tenemos la maniobra de presión axial de la apófisis espinosa, la presión axial del ligamento interespinoso, la presión lateral de la apófisis espinosa y la presión lateral contraria de la apófisis espinosa y la palpación de las articulares posteriores. Estas 3 últimas son las principales. Y para ver los signos a distancia utilizaremos el pinzado rodado para la celulalgia,
la palpación de los cordones musculares y la palpación teloperióstica, que como luego veremos, sería un dolor a punta de dedo. Para la presión axial de la apófisis espinosa, colocaríamos al paciente en decúbito prono, bien a lo largo de la camilla, longitudinal a la camilla, o transversal a la camilla, como algunos prefieren, porque así borraríamos la lordosis lumbar y estaría más accesible a la apófisis espinosa. Haríamos una presión de dorsal a ventral, o sea, de arriba a abajo, sobre la apófisis espinosa. Tenemos que tener cuidado porque esto nos puede dar falsos positivos. En caso de que haya apofisitis o zona de celulargia, habrá que las apófisis espinosas están muy superficiales y a veces la palpación es dolorosa sin que realmente haya un DIL. En la presión axial del ligamento interespinoso colocaríamos al paciente en una posición similar y como un espacio muy pequeño, utilicemos la punta del dedo, podríamos utilizar una moneda o una llave, lo que el doctor Meñi, llamaba el signo de la llave. Esto también nos puede dar falsos positivos por el mismo motivo. Y estas dos maniobras son fundamentales, como hemos dicho, que son la presión lateral de la apófisis espinosa y la presión lateral contraria de la apófisis espinosa. Para la presión lateral, colocamos al paciente en decúbito prono y lo que tenemos que saber es qué ocurre cuando hacemos una presión lateral sobre la espinosa. Cuando hacemos una presión lateral sobre la espinosa, lo que estamos provocando es una rotación vertebral. Como se ve aquí en este dibujo, si empujamos desde el lado derecho la apófisis espinosa, estamos provocando una rotación vertebral hacia el lado desde el que empujamos. También puede provocarnos falsos positivos y para evitarlo lo que tenemos que hacer es intentar coger más tejido blando. Y la presión lateral contraria de la apófisis espinosa nos sirve para determinar con precisión el segmento vertebral. Para ello empujamos una espinosa de un lado y la de arriba o la de abajo del lado contrario. Así, si vamos haciendo una presión lateral de la apófisis espinosa en diferentes segmentos y encontramos uno que es doloroso, el dolor puede ser debido al segmento de arriba, segmento de abajo, porque estamos movilizando los dos. Para ello, manteniendo la presión sobre la espinosa dolorosa, hacemos una presión lateral en el segmento de arriba y si el dolor no se modifica, hacemos una presión lateral sobre el segmento de abajo. Si este es más doloroso, este sería el segmento C. Con lo cual, una vez que encontremos un segmento doloroso a la presión lateral, una vértebra, dolorosa a la presión lateral de la espinosa, haríamos la contraria en el de arriba y en el de abajo. Y el más doloroso sería el segmento C. La otra maniobra fundamental es la palpación de las articulares posteriores, que sería una presión-fricción de las articulares posteriores. En la zona dorsolumbar colocaríamos al paciente en decúbito prono y para la zona cervical lo colocaríamos en decúbito supino. Y el abordaje sería lateral, porque si lo hacemos muy posterior, ahí tenemos la musculatura extensora cervical, que es muy potente y impediría el acceso adecuado. Según el doctor Berlinson, lo que palpamos realmente son los músculos cortos, los multífidos, que es lo que le llaman los testigos de la disfunción. La contractura de los multífidos es palpable en el segmento y en el lado de la disfunción. Los multífidos están en casi toda la columna vertebral, van desde el sacro hasta C2. Los músculos cortos tienen gran importancia en la medicina manual. Como hemos dicho, el doctor Berlinson lo llama los testigos de la disfunción, porque la contractura se puede palpar tanto en el segmento, en el nivel y en el lado de la disfunción. Lo que se palpa, por tanto, no es un desplazamiento vertebral, como no una transversa posterior, como dicen los osteópatas o los quiroprácticos, sino la contractura de esos músculos cortos. En el Reiki, en general, esos músculos son los multífidos. Como he dicho, van desde el sacro hasta C2. Y en C1, C2, el músculo corto, testigo de la disfunción, es el oblicuo mayor. Los multífidos son músculos de control postural, intervienen en el ajuste fino de la postura. No son músculos que intervengan en el movimiento, intervienen fundamentalmente en el ajuste de la postura, son músculos de control postural. Y la importancia clínica reside en la propiocepción. Son 6 veces más ricos en usos neuromusculares que los músculos de palanca larga. Y sufren con mucha frecuencia fenómenos de sensibilización, gestos repetidos, almas de descanso, turno, estrés. Por eso esta patología se influye mucho en estas situaciones.
Y para buscar los signos regionales del DIN, haremos el pinzado rodado para buscar la celulalgia. Para eso cogeremos un pliegue de piel, lo levantaremos y lo iremos rodando con las dos manos. Se ve aquí en la zona dorsal, aquí en la zona anterior, y para la columna cervical sería, perdón, para la cabeza y para la cara sería un poco especial. Para la cara teníamos que hacerlo mucho más fino, como se ve aquí en la ceja o en el ángulo de la mandíbula, lo que el doctor Meñe llamaba el signo de la ceja, el signo del ángulo de la mandíbula. Y para la cabeza, como el cuero cabelludo, ahí no podemos coger un pliegue, lo que haremos sería una fricción. El doctor Meñe llamaba el signo del champú. La palpación pteroperióstica sería un dolor a punta de dedo en la inserción pteroperióstica. Aquí tenemos el ejemplo en la inserción del angular del omóplato, en el ángulo superior interno de la escápula, en el epicóndilo, en el tocante mayor, en el punto cresta posterior, punto cresta lateral y en la lisínfisis del pubis. Y por último, la palpación de los cordones musculares, de los diferentes músculos en función del nivel vertebral. Esto sería un esquema que recogido por el doctor Robert Meñe, que está en el libro del doctor Robert Meñe, donde se recogen las zonas de celulalgia de los diferentes niveles vertebrales. Los de la parte posterior de la cabeza y de la espalda se deberían al ramo posterior, y los de la cara anterior, de la cabeza, del cuello y del tórax y del abdomen y de los miembros, se debería al ramo anterior. Aquí se puede ver que los segmentos cervicales altos dan celulalgia en la zona de la cara, son las algias faciales, en la parte posterior de la cabeza, las cefaleas de origen cervical. Aquí hay una zona muy característica en la zona de la fosa infraespinosa, donde los niveles de C5, C6, C7, C8 y T1 y de T2 pueden dar una celulalgia en esta zona. Eso se debe a que los niveles de C5 hasta T1, su ramo posterior no tiene ramos cutáneos propios la mayoría de las veces, sino que mediante anastomosis se unen al ramo cutáneo de T2, que sale por debajo de T5 y inerva toda la sensibilidad de la piel de la zona infraespinosa. Los niveles dorsales vemos que dan la celulalgia aproximadamente 4 niveles por debajo de donde está el segmento vertebral. También es muy característico el síndrome de Charrera toracolumbar del doctor Robert Meñe, donde la celulalgia aparece en la zona glútea, en la zona externa de la cadera, en la zona peritrocantea, y por delante en la zona del pliegue inguinal. El ramo anterior de la zona cervical daría celulalgia en la extremidad superior, y luego los niveles lumbares harían celulalgia en la miembro inferior. El L2 lo daría en la cara externa de la pierna, donde estaría el nervio femorocutáneo. L3 y L4 en la cara interna del muslo, L4 más abajo, llegaría hasta la cara interna de la rodilla y la cara superinterna de la pierna, L5 en la cara externa de la pierna y S1 en la cara posterior de la pierna. Todo esto está perfectamente recogido en el libro del doctor May. Y asimismo también recogió los puntos tenoperiósticos más característicos. C6 daría un dolor tenoperióstico, que sería, como he dicho, a punta de dedo, en el hombro, en el epicóndilo, en la estiloide radial, C7 en el epicóndilo, C8 en la epitróclea, D7 en la apófisis sifoide, T12, L1 lo daría en la hemisínfisis del pubis, L5 en el trocánter mayor y L4 un dolor muy característico en la pata de ganso. C4 a nivel de la inserción del angular en la escápula. Y con todo esto, el doctor Robert Meñe recogió un mapa de las diferentes manifestaciones clínicas, los diferentes signos clínicos, según cada segmento vertebral. Aquí es muy característico y muy florido el segmento vertebral C6, que daría una celulalgia, como hemos dicho, en la zona infraespinosa, en la cara superior externa del brazo,
inferior-externa del brazo y superior-externa del antebrazo. Daría unos puntos dolorosos en el codo, en el hombro, perdón, en el epicóndilo y la estiloide radial, y daría unas contracturas musculares del infraespinoso, del deltoide, del bíceps y de la musculatura epicondiliar. El segmento dorsal daría la celulalgia unos 4 niveles por debajo de la salida del nervio. Esto es lo que hemos dicho antes de los niveles de C5 hasta T1, que se unen a la rama posterior de T2 y inervan la zona de la fosa infraespinosa. La salida la tienen justo por debajo del nivel de T5 y ahí podemos encontrar un punto doloroso muy sensible, que es lo que el doctor Meñez llamaba el punto cervical de la espalda. Muchas veces el paciente ya nos viene refiriendo que le duele ahí. Entonces, si encontramos un dolor paravertebral a ese nivel, tenemos que distinguir si es un DIN a ese nivel, T5, T6, o hay un DIN en la zona cervicodorsal. Para ello, con la palpación de espinosa, si el dolor lo encontramos aquí y la celulalgia la encontramos en la infraespinosa, el DIN estaría más arriba. Y si encontramos con la palpación de espinosa una palpación dolorosa en T5, T6 y encontramos una celulalgia varios niveles por debajo, el DIN sería un DIN T5, T6. Como hemos dicho, los síntomas, los signos del síndrome de Charnera toracolumbar, que está muy bien descrito por el doctor Robert Meñez, se deben a que el segmento T12-L1, el ramo posterior tiene un ramo cutáneo que sale justo por detrás de la cresta, por encima de la cresta ilíaca, aproximadamente a unos 10 centímetros de la línea media. Ahí se superficial el ramo cutáneo inerva toda la zona de la región glútea. En esa zona de salida podemos encontrar un punto muy doloroso, que es el punto cresta posterior, y luego el ramo anterior da dos nervios, el nervio inguinal y el nervio ilipogástrico, y del nervio ilipogástrico sale un ramo lateral que se hace superficial a nivel de la zona media de la cresta ilíaca, inerva toda la zona de la cara lateral de la cadera, la zona peritrocanteria, y sería una celulalgia. Y aquí a la salida encontraríamos el punto cresta lateral, que también sería un punto muy sensible. Y otra rama anterior que inervaría a toda la sensibilidad del pliegue inguinal. Y podríamos encontrar la celulalgia y podríamos encontrar un punto tenoperióstico en la hemisínfisis del pubis, que sería la inserción del recto anterior del abdomen. Los niveles lumbares estarían los signos en los miembros inferiores, y aquí también muy característico en el síndrome vertebral S1, que aquí nos daría una contractura en los glúteos, en el bíceps femoral, en los gemelos externos, una celulalgia en la cara posterior de la pierna, y daría una contractura muscular muy característica en el músculo piramidal. Cuando encontremos una contractura del piramidal, tenemos que sospechar que hay un síndrome L5 segundo de ese. Cuando encontramos muchos pacientes en nuestra consulta que nos han llegado diagnosticados un síndrome piramidal y a los que se les ha hecho una infiltración ecoguiada, que hemos llegado justo al piramidal y no ha dado resultado, tenemos que sospechar que hay un síndrome vertebral de ese. Y ahora vamos a ver algunas particularidades de la exploración del raquis cervical. Desde el punto de vista de la medicina manual, distinguimos 3 columnas cervicales, que las 3 son diferentes anatómica y biomecánicamente. La superior, C0, C1 y C1, C2, la media, desde C3 hasta C6, la inferior, desde C6 hasta T1, y cuando exploramos la movilidad del raquis cervical, como hemos dicho, tenemos que explorar la global y la segmentaria, nivel a nivel. Hemos dicho también que la lateralización es monosegmentaria, con lo cual nos va a servir para procesar el nivel, mientras que la rotación es polisegmentaria. Al entrar varios segmentos vertebrales, cuando se hace una rotación, no podemos determinar con precisión el nivel solamente con la rotación. En el raquis cervical exploramos primero la movilidad global, que nos va a servir para seleccionar la técnica de la manipulación.
empleamos el esquema de la estrella y después haremos la movilidad segmentaria, que haremos después de la palpación y que nos va a servir para precisar el nivel. En la palpación del raquicervical tenemos que saber que no podemos palpar todas las espinosas, solamente palpamos la de C2, la de C7 y la de T1, y a veces la de C6. Las demás son muy pequeñas y no podemos palparlas. Podemos palpar las transversas de C1, articulares posteriores y los músculos cortos, que para el raquicervical medio inferior serían los multífidos, y para el raquicervical superior, entre C1 y C2, sería el oblicuo mayor, que va desde la espinosa de C2 hasta la transversa de C1. La palpación del raquicervical medio inferior nos podemos ayudar de una referencia anatómica para orientarnos en dónde están los diferentes segmentos vertebrales. La mastoide, la que se accede fácilmente con la palpación, en la zona inferior de la mastoide coincidiría con el nivel de C2. A la altura del cartílago tiroides estaría C4, C5, a la altura del primer anillo cricoideo estaría en C6, y, por supuesto, como hemos dicho, la espinosa de C7, de T1 y de C2, que la podemos palpar fácilmente. Y para la palpación de las articulares posteriores y de los multífidos, el raquicervical medio inferior, tenemos que hacerla, como hemos dicho, desde un abordaje lateral, porque si lo hacemos posterior nos encontraremos con la musculatura erectora, la musculatura extensora cervical muy potente y que nos impediría el acceso. Entonces empezaríamos desde abajo, desde T1, el raquicervical inferior, empezaría en T1, y desde ahí, con un abordaje lateral por detrás del esternocleidomastoideo, palparíamos fácilmente, iríamos ascendiendo nivel a nivel hasta el nivel de C2, que estaría a la altura de la mastoide. Una vez que haciendo esta palpación hemos encontrado una articular posterior dolorosa, un multífido contracturado, en ese nivel lo verificaríamos mediante la lateralización segmentaria. Para eso, en el ejemplo este, si hemos encontrado una articular posterior dolorosa, un multífido contracturado, en C4, C5 en el lado izquierdo, pondríamos la mano en ese segmento, en ese nivel, y haríamos una lateralización sobre ese nivel. Lateralización en este nivel hacia el lado afecto, una lateralización homolateral, no estaría modificada, estaría prácticamente normal. ¿Por qué? Porque el multífido estaría contracturado y al hacer una lateralización homolateral lo estaríamos destensando más, lo estaríamos cortando más, lo estaríamos destensando, con lo cual no nos limitaría la lateralización. Inmediatamente haríamos lo mismo, pero en el lado contrario, pondríamos la mano en el mismo segmento, C4, C5, en el lado contralateral, y haríamos una lateralización contralateral, que la lateralización contralateral no la encontraríamos limitada porque la contractura del multífido a este nivel limitaría la lateralización segmentaria. Es importante hacerla siempre sobre el nivel. Si la hacemos global, serían similares. Por tanto, primero, palpación de articulares posteriores y multífidos, una vez que encontremos uno doloroso, multífido acortado, contracturado, lo verificaríamos mediante la lateralización segmentaria, que sería normal en el lado de la disfunción y estaría disminuida, estaría limitada en el lado contralateral. Y en el raquicervical superior nosotros utilizamos la palpación sistemática desarrollada por el doctor Berlinson. Para eso empezamos por la protuberancia occipital, que se palpa fácilmente en el centro, la línea occipital en el centro, la palparíamos y bajaríamos con el pulgar, y lo primero que nos encontraríamos sería una zona blanda, hueco, como una especie de hueco blando, donde esa zona correspondería al arco posterior del ala, el arco posterior de C1. Ahí encontraríamos un hueco blando porque la espinosa de C1 es muy pequeña y no podríamos tocarla, por lo cual encontraríamos una zona blanda. Si siguiéramos hacia abajo, rápidamente nos encontraríamos una zona más dura, que sería la apófisis espinosa de C2, que es grande y sí podemos palparla. ¿Que tenemos dudas? Pues entonces lo que podemos hacer es una pequeña flexión, con lo cual rápidamente palparíamos la espinosa de C2.
Inmediatamente entre la espinosa de C2 encontraríamos la lámina de C2. Y podemos palpar también en el raquis cervical superior, como hemos dicho, la apófisis transversa de C1. Que una apófisis transversa de C1 dolorosa es signo de una disfunción C1-C2. La apófisis transversa de C1 la podemos palpar porque, como se ve en el dibujo y en el corte del esqueleto, vemos que son más grandes que el resto, entonces sí las podemos palpar. Para ello, lo haríamos lateral porque son muy hinchas y pondríamos el dedo, el anular, en el hueco que hay entre la rama ascendente de la mandíbula y la mastoide. O sea, por detrás de la rama ascendente de la mandíbula y la mastoide. Ahí con el dedo anular iríamos ascendiendo muy despacio hasta a la altura del trago aproximadamente nos encontraríamos ya una zona dura que correspondería a la transversa de C1, que en caso de disfunción estaría dolorosa, estaría mucho más sensible y estaría más engrosada. También podemos palpar el raquis cervical superior, el oblicuo mayor. Una contractura del oblicuo mayor es signo de una disfunción C1-C2. Y el oblicuo mayor, como hemos dicho, va de la espinosa de C2 a la transversal de C1. Esta sería la dirección. Con lo cual, con el pulgar, en sentido longitudinal, lo podemos palpar fácilmente. Si tenemos dudas, sabemos que el oblicuo mayor es un rotador como lateral de la cabeza. Con lo cual, haremos una rotación contra resistencia y rápidamente notaríamos la contracción del oblicuo mayor. Un signo muy característico de una disfunción C1-C2 es la limitación de la rotación entre C1 y C2 en el sentido de la disfunción. Para explorarla, haríamos una flexión del raquis cervical medio e inferior, para el raquis cervical medio e inferior, y luego haríamos una flexión de C0 sobre C1. Para eso, lo que haríamos sería llevar la barbilla hasta el esternón y pegar la barbilla al esternón. Y manteniendo el raquis cervical medio inferior flexionado y la barbilla pegada al esternón, haremos una rotación que sería la rotación de C1 y C2, que aquí en una disfunción es en el lado izquierdo, estaría normal hacia el lado derecho y estaría limitada hacia el lado izquierdo. Aquí puede parecer una paradoja, porque podemos decir, tenemos una limitación de la rotación hacia el lado de la disfunción y en una disfunción C1-C2 hay una contractura del oblicuo mayor en el lado de la disfunción. Podemos pensar que esa contractura del oblicuo mayor nos tendría que limitar la rotación al lado contrario. Esto no es así porque el oblicuo mayor es un músculo corto, de palanca muy corta, cuya función es fundamentalmente de control postural. Lo que hace es establecer el control postural para mantener la cabeza en posición horizontal. Pero en el movimiento de rotación prácticamente no interviene porque lo que interviene en el movimiento de rotación de la cabeza son los músculos de palanca larga, como el esternocleidomastoideo o el esplenio de la cabeza. Con lo cual, el oblicuo mayor estaría contracturado en el lado de la disfunción, lo encontraremos contracturado, pero al ser un músculo pequeño de palanca corta y muy poco potente, no nos tendría fuerza suficiente para limitar la rotación en el sentido contrario. Y por último, vamos a hablar de la zona de irritación del raquis cervical superior. Esta zona está descrita en el libro de Freddy Wenin y muy sensible que lo podemos encontrar en caso de una disfunción C0, C1 o C1, C2. En caso de una disfunción C0, C1, esa zona la encontraríamos subiendo por detrás de la mastoide, por la parte posterior de la mastoide, la vamos palpando, y cuando llegáramos al final de la mastoide un poquito hacia afuera, encontraríamos una zona muy sensible en caso de disfunción C0, C1. Y en caso de disfunción C1, C2, esa zona sensible estaría por encima del oblicuo mayor, justo por encima, a nivel de la parte inferior del arco posterior de alas. Ahí encontramos una zona muy sensible en caso de disfunción según C2. Esa zona sería muy dolorosa. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención y esta foto es un homenaje a todos los maestros y a todos los amigos de los que he aprendido mucho y sobre todo me han transmitido la pasión por la medicina manual.
Pues nada, muchas gracias a todos y ahora si tenéis alguna pregunta, Gracias, Alberto. Ya puedes dejar de compartir, así te vemos mejor. Gracias, brillante, la verdad que muy bueno. Una exploración muy exquisita del raquis. ¿Preguntas? Si no hay más preguntas.